Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Pastor Giancarlos. Estamos muy contentos, como cada mañana, por ayudarlos a despertar a todos ustedes. Así que estamos creando el hábito y esto es bueno tanto para ustedes como para nosotros, que a veces nos acostumbramos a quedarnos ahí rezagados en la cama, ¿verdad? Todas las mañanas y es bueno encontrarnos con el Señor. Quiero decirles, antes de empezar este tema, originalmente, cuando iniciamos el programa El Plan de Dios, nosotros teníamos en las presentaciones unos tres himnos que utilizábamos para cada tema o relacionado con el tema, ¿no? A estos signos le fuimos añadiendo pues más signos, más signos, más signos. Entonces tenemos un file donde está contenida toda la música pues que ustedes escuchan en las mañanas cuando iniciamos el programa desde las 4:40, 4:45 por ahí que ya entramos en acción. Si tienen interés, pueden pedirle ahí al pastor Giancarlo. Nosotros podemos hacer un link de descarga eh, por uno de esos drive que pueden ser gratuitos para que ustedes puedan, por el chat, puedan descargar el set de himnos, ¿no? Ahorita creo que son como 70 y tanto de himnos, 80 himnos entre todos, lo que ponemos aquí en la mañana, y hay un gran grupo que está relacionado con los temas que vamos tocando. Pueden utilizarlos en sus grupos pequeños y solo quería decirles que ese file está también a la orden en caso de a ustedes interesarles, ¿no? Hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante. Hoy vamos a analizar, a profundizar un poquito más en los elementos de justificación y santificación. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que la relación entre la justificación por la fe y la santificación por la fe eh, son, es una relación que tratamos muy poco en nuestras iglesias. Y muchas veces nosotros, los creyentes, pues descuidamos, ¿verdad?, el equilibrio que hay entre ambos elementos y la importancia, sobre todo, de comprender cada uno de ellos a la luz de nuestra seguridad de la salvación. Entonces, en este tema son dos, justificación y santificación uno, justificación y santificación dos, que lo estaremos viendo mañana. El objetivo de este tema es enseñar la fórmula matemática de la salvación por la fe. Y a ustedes se van a dar cuenta que Dios también es matemático, ¿sí? Y vamos a explicar la justificación como la justicia de Cristo acreditada por la fe al creyente y la santificación como la aplicación de la justicia de Cristo como resultado de vivir por la fe. Entonces vamos a comparar 10 características aplicadas al creyente de forma puntual por creer en Cristo y de forma gradual en la experiencia de la vida cristiana. En la sesión de oración, el texto que tenemos aquí dice: llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y la cita en relación con la oración se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 515, y dice: forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Así que es importante que nosotros confiemos, ¿verdad?, en la promesa del Señor, que confiemos en su palabra, que saquemos un tiempo para hablar con Dios, comentarle, ¿verdad?, cómo nos sentimos, cómo estamos, si nos sentimos tristes, si nos sentimos agradecidos, si nos sentimos contentos, alegres por sus múltiples bendiciones. Así que es bueno que nosotros siempre saquemos ese momento especial para orar. Estas citas de la oración son importantes. Ustedes en su grupo pequeño van a tener hermanos de la iglesia popular que por lo general usan repeticiones, ¿verdad?
toman el Padre Nuestro y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y entonces, la idea es que con esta cita de la oración, usted se toma un tiempecito para explicar a las personas cómo funciona esta extraordinaria herramienta de la oración. Así que yo también quiero presentarme delante de Dios en esta hora para el estudio de su palabra. Querido Padre bueno, gracias te damos, oh Señor, por el descanso. Gracias por un nuevo día que tú nos das. Gracias por la linda oportunidad de levantarnos contigo. En esta hora, oh Señor, queremos presentarnos delante de ti y pedir tu dirección y que tu palabra nos capacite a cada uno de nosotros, que cada día podamos crecer en el conocimiento de tu gracia, de tu amor incondicional, de tu hermoso plan de salvación, que podamos vivir con la seguridad de que tú nos diste vida eterna en Cristo y que nosotros nos rendimos a tu salvación y queremos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestras vidas. En esta hora quiero presentarme delante de ti también para que tú nos ayudes a explicar tu palabra de forma correcta y que tu palabra pues cale en nuestras mentes y en nuestros corazones para honra y gloria tuya. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, al verso de memoria de este tema, lo encontramos en Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Siempre tenemos un repaso del tema anterior. En este caso, el tema anterior fue el reposo de Dios. ¿Qué principios sobre el día de reposo de Dios has aprendido? Creo que el pastor Wilcar hizo una pregunta en el día de ayer. ¿Cuál sería la forma correcta de observar el sábado? Eh, Creo que usted puede con su familia establecer un modelo, ¿verdad? De recibir el sábado, despedirlo. Nosotros siempre tenemos un culto de recepción de sábado en la casa con la familia y compartimos. eh, eh, Dejamos que los niños hablen de su semana, cómo les fue, oramos, leemos alguna porción de las escrituras, eh, pero durante el día usted puede también elegir qué tipo de actividades, ¿verdad? Usted va a poder, va a realizar en conjunto con su familia para que el día de sábado sea un día especial. Hay un libro que se lo voy a compartir en el chat, se titula Los 10 mandamientos dos veces eliminados, de Danny Shelton. Es un libro muy interesante, muy bueno, es pequeño, se puede leer rápidamente y tiene una sección al final donde Danny Shelton pone algunas formas que él ha escogido de cómo observar el sábado, que son también muy interesantes y que nos dan una guía del tipo de actividades y las cosas bonitas que podemos hacer en el día de sábado. Así que se los quiero compartir tan pronto terminemos este tema de hoy, para que también ustedes le den una revisadita. Es un librito que se lee muy rápido, quizás ahí en una tarde, o sea, 2 días básicamente, usted se puede repasar ese libro. Así que en el tema anterior, pues aprendimos que la oración está relacionada con el hecho de que Dios es nuestro creador y que el sábado es un monumento anclado en el tiempo que nos recuerda que Dios es el hacedor de todas las cosas. Quiere decir que el sábado Dios no lo puso en los 10 mandamientos porque un día amaneció y le pareció que debía poner eso, como decimos en buen dominicano, a lo loco ahí. No, el sábado tiene el propósito de recordarle a la humanidad quién es el creador de todas las cosas. Y adoramos a Dios, como lo vimos en la Biblia, porque Él es el creador, el hacedor de todas las cosas. Rendimos gloria a Dios por ser el creador de todas las cosas. También observamos que el sábado apunta a Dios como el redentor. La redención es una segunda creación y eso también lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estudiemos el símil que hay entre la creación y el evangelio. Vamos a ver también, vimos también que la observancia del sábado en Israel apuntaba al hecho de su redención de la esclavitud de Egipto en Deuteronomio 5:15.
Aprendimos que el sábado le pertenece al Señor, no le pertenece a una organización religiosa particular, le pertenece al Señor. Dios invita a su pueblo a encontrarse con Él. Escuchaba a un pastor muy interesante. Él decía, no le pidan nada a Dios el sábado, porque es el día en que Dios reposa. O sea, no le digan a Dios, Señor, yo necesito que tú me ayudes a conseguir esto, a conseguir lo otro, o dame aquello, dame lo otro, porque Dios no está en ese momento en actividad de dar cosas. Él está en su reposo y Él nos invita a adorarlo, a rendirle gloria, a rendirle honra. Él está descansando en ese día y nos invita a nosotros a descansar con Él. Pídele a Dios todo lo que usted quiera, de domingo a viernes, porque esos son los días en que Él trabaja, y el sábado Él descansa, ¿verdad? Él reposa. Él dice que ese es su día de reposo, es mi reposo, y nos invita a nosotros entonces a abrazar este pacto y a deleitarnos con Él en el descanso. Vimos también que esta bendición fue dada a la humanidad y no solo a los judíos. Y vimos además que a través de toda la Biblia, el sábado fue observado desde Adán hasta Jesús, Pablo y los discípulos, y que el primer intento de cambio del mandamiento ocurrió más de 300 años después de ser escrito el último libro de la Biblia. El intento de cambio fue sustituir el día establecido por nuestro Dios creador por el día pagano de adoración al sol. Eh, Nosotros, pues, a veces hemos, como adventistas del séptimo día, hemos eh, abusado un poco de la presentación del sábado. Sin embargo, eh, nuestros hermanos cristianos deben entender que quedarse en una adoración pagana, obviamente, esto es un problema en la dinámica de la santificación, porque en cierta manera estamos siguiendo los principios paganos que estableció la Iglesia Popular desde sus comienzos. Entonces, en realidad, cuando analizamos todo esta dinámica, nosotros vimos cómo Cristo, luego de terminar su obra de creación, el sexto día descansó el sábado, y cómo terminó su obra de redención un viernes y descansó el sábado. Vimos el símil de Cristo con el maná, ¿verdad? El maná persona. Él dice, así como vuestros padres comieron pan que descendió del cielo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Quiere decir que Cristo es el maná persona, y por eso su cuerpo no se corrompió en la tumba del Calvario, en la tumba luego del sacrificio en el Calvario, porque él descansó el sábado y resucitó justo antes de entrar el domingo franco. Entonces, estas dos palabras son claves en relación con el sábado, la creación y la redención, porque el sábado conecta con estos dos elementos y son un recordatorio del Dios creador y el Dios que nos ha redimido, el Dios redentor. Eh, Esto también es bien significativo, y nosotros entonces ya podemos tener una mayor comprensión de este importante mandamiento que ha sido hasta cierto punto olvidado por la gran mayoría del mundo cristiano. Entonces el tema de hoy se titula Justificación y Santificación. Nosotros vimos en Romanos 5.1 que la Biblia enseña que somos justificados pues por creer, por la fe, y justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la fe es la respuesta humana a la verdad de nuestra salvación provista por Dios en Cristo. Y la fe es un tema sumamente importante. Para que esta respuesta sea genuina, debe ser motivada por el amor o por una apreciación genuina del Evangelio. Entonces, cuando nosotros comprendemos lo que pasó en la cruz, comprendemos cómo Cristo ocupó nuestro lugar de condenación por amor a nosotros, ¿verdad? Él no estaba obligado a hacerlo. Nadie puede obligar a Dios a dejar su trono y a involucrarse en salvar a un grupo de personas que decidieron perderse. Eh, entonces, nosotros somos ahora eh, compungidos o llamados a tener una relación con el Señor o a entregar nuestras vidas al Señor. 2 Corintios 5, 14 al 15
Son textos que ya lo hemos visto. El amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos empuja, nos impulsa, pensando esto que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, los elementos esenciales de la justificación por la fe son la justicia y la fe. Y tanto la una como la otra pueden ser falsificadas. Yo puedo tener una justicia falsa o puedo tener una fe falsa. Por ejemplo, cuando nosotros comparamos a la justicia verdadera con la justicia falsa o la justicia propia, tenemos estos dos textos aquí para comparar que la Biblia hace una clara diferencia entre la justicia correcta y la justicia falsa. La justicia correcta, que es la que nos capacita para la salvación, es la justicia de Cristo. Y el apóstol Pablo en Filipenses 3, luego de hacer toda una exposición de su currículum, en el verso 9 dice, y ser hallado en él, ¿verdad? Ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo. Y él termina diciendo en el verso 10, la justicia que procede de Dios por medio de la fe. Quiere decir que la justicia verdadera es la justicia de Cristo. Y recuerden lo que habíamos explicado de justificare y dicaió. De acuerdo al concepto bíblico, nosotros somos declarados justos, que no es lo mismo que Dios nos hace justos. Al declararnos justos, Dios nos declara justos porque estamos cubiertos de la justicia de Cristo. Y aun siendo pecadores, Dios nos ve a través de la justicia de Cristo y nos ve sin mancha delante de él. Luego está la justicia propia. Romanos 10:3 habla de esta justicia, ¿verdad? Que es la justicia falsa o la pseudo justicia, que dice el texto, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quiere decir que cuando nosotros establecemos un mecanismo de salvación por medio de las obras, yo estoy tratando de justificarme y decirle a Dios, Dios, yo soy tan bueno que tú estás obligado a salvarme. Y dice, no, yo no estoy obligado a salvarte por tu justicia. O sea, yo estoy obligado a salvarte por la justicia de mi hijo que te va a cubrir. Si ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel, es un claro ejemplo aquí en la Biblia de este concepto. Caín trae sus frutos y Dios tiene que ajustarse a su ofrenda porque a Caín le costó esfuerzo conseguirle esa ofrenda a Dios y Dios tiene que aceptarla, ¿verdad? Abel, en cambio, se humilla, ¿verdad? Y trae el cordero, ¿verdad? Y presenta el cordero como la ofrenda para obtener justificación. Y dice la palabra de Dios que Dios vio a Caín primero y luego su ofrenda, y luego vio a Abel primero y luego su ofrenda. Y es interesante porque Dios primero ve al adorador y luego ve la ofrenda, porque la ofrenda es el resultado del corazón. Entonces, obviamente, Caín quería establecer su justicia, su justificación. Abel se acogió a la justificación que venía por medio del sacrificio del Cordero, un símbolo del sacrificio de Cristo. También tenemos dos tipos de fe. La fe de Jesús, dice Apocalipsis 14:12 acerca del remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Y está una fe, ¿verdad? Que no tiene obras de justicia, no son obras operadas por el Espíritu de Dios. Y cuando el creyente está tratando de producir obras por su esfuerzo natural, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que esa fe es muerta en sí misma. Entonces hay dos elementos importantes que siempre se encuentran en la verdadera fe que salva, la cual es motivada por el amor. Los tres elementos o los tres componentes de la fe que salva es, número uno, un conocimiento de la verdad como es en Cristo. Recuerden que la Biblia dice que la fe viene por el oír
el oír la palabra de verdad. O sea, cuando yo escucho la palabra, entonces ahora el Espíritu Santo produce la convicción junto con la palabra para hacer, ¿verdad? Colocar en mí el nuevo nacimiento. También la fe que salva no es solo yo conocer la verdad. Yo puedo escuchar la verdad y no creer en ella. En ese momento me convierto en un incrédulo. O sea, yo escuché, pero no lo creo. Entonces, no, la fe genuina también implica que al escuchar la verdad, ahora yo la voy a creer con convicción. Y el Espíritu de Dios va a colocar en mí la capacidad de creer la verdad, a menos que yo decida rechazarla. Y el tercer componente, la fe genuina, es una obediencia a la verdad tal como es en Cristo. Perdón un momentito. Una obediencia a la verdad tal como es en Cristo. Entonces, conocer la verdad, eh, podemos leer Efesios 1:13, e incluso creer en ella y no obedecerla de nada sirve. El conocimiento, la confianza en la palabra y la aplicación en nuestras vidas estructura la fe verdadera que nos guía a la salvación eterna. Habiendo definido la fe genuina y su rol en nuestra salvación, vamos a concluir nuestro estudio de esta unidad observando las dos divisiones principales, la justificación por la fe y la santificación por la fe, que juntas constituyen la doctrina de la salvación por la fe. Ahora nos preguntamos, ¿realmente qué significa y qué está involucrado en la justificación por la fe y la santificación por la fe y en qué aspectos difieren las dos? Si vamos a definir nuevamente, con un poquito más de detalles, ambas palabras. Ustedes recuerdan que cuando nosotros iniciamos en el propósito de la Biblia, nosotros leímos 2 Timoteo 3:15, donde este texto nos dice claramente cuál es el propósito fundamental de la palabra de Dios. Y aquí dice que el propósito de la Biblia es hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No es solo para la salvación, es para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que el objetivo de la palabra de Dios es darnos sabiduría en el tema de la salvación por medio de la fe en Jesús. Y esto es bien importante colocarle ese detallito, la salvación por medio de creer en Cristo. Entonces, vimos que el pecado sencillamente tiene una factura, él, por dirigir nuestras vidas y controlarlas, él nos da un pago. O sea, cuando nosotros nos esclavizamos al pecado y le servimos al pecado, el pecado dice, oh, qué bueno que ustedes me sirven, ahora yo le voy a pagar. Y el pecado nos paga con la muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Y hay muchos textos como Romanos 6:23, dice la paga del pecado es muerte. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir que hemos estado estudiando estas dos problemáticas y en el estudio de la salvación por la fe, hemos comprendido esta realidad, esta condición en la que nos encontramos y automáticamente la necesidad de un Salvador. Yo necesito en primer lugar una vida eterna que ocupe mi lugar de condena y de muerte, correcto, y me justifique. Entonces, en este estudio hemos estado viendo cómo el concepto de justificación por la fe es fundamental. Y lo que dice la justificación por la fe es que el creyente, ¿verdad? Una vez acepta el sacrificio de Cristo en la cruz en su favor, es justificado. Y la justificación da inicio a la obra de redención. Por eso Tito 2:14 dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Quiere decir que Cristo se da a sí mismo para redimirnos. La palabra redención es la palabra relacionada con comprar a un esclavo, ¿verdad? Para regalarle la libertad.
Eso es lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. Y este sacrificio de Cristo es una revelación de la grandeza del amor de Dios por nosotros. Su compromiso era tan fuerte que ni siquiera la peor de las rebeliones y traiciones sacudió su entrega por nuestra salvación. Y este texto, Romanos 5:8, para mí es muy relevante. Si usted lee Romanos 5, lee los dos textos anteriores, dice que es, puede aparecer, pero es muy difícil que alguien quiera morir por un justo o ocupar el lugar de un justo. O sea, en otras palabras, el pastor Giancarlo está condenado a muerte por una equivocación que cometió sin querer, en ignorancia, lo juzgaron, está condenado a muerte. Pablo dice aquí en Romanos 5, 6, 7, que es muy difícil que aparezca alguien, aparezca un Ricardo que le diga al juez, no, pero el pastor Giancarlo no puede morir. ¿Cómo que no puede morir si ya está condenado? No puede morir. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Yo quiero morir en lugar del pastor Giancarlo. El apóstol dice, eso es difícil que aparezca. Ahora, lo que no va a aparecer es que si el pastor Giancarlo es, ¿verdad?, un terrorista, ha colocado bombas por todos lados, ha hecho una cantidad de cosas terribles y ahora cae preso para ser condenado a muerte, y yo me aparezca a donde el juez y le diga, bueno, señor juez, ¿cómo es posible que usted va a condenar al pastor Giancarlo? Si usted qué ofrece, yo voy a morir en lugar del pastor Giancarlo. Dice, eso es muy difícil que aparezca. Entonces ahora le entra en Romanos 5:8 y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es interesante porque Dios está muriendo no por los justos, sino por los pecadores. Y esto es una buena noticia del Evangelio porque esa es la condición en la que se encuentra cada habitante de este planeta. Y ahí está usted en esa foto y estoy yo en esa foto. Entonces, la buena noticia del Evangelio es que aún en una condición en la que no podíamos salvarnos, nuestro problema de pecado nos acompañaba desde el nacimiento mismo. Entonces, ahora Dios muestra su amor, se revela. Y esto para mí es extraordinario y es el inicio de la dinámica del Evangelio. Una vez yo entiendo lo que pasa, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener una comprensión del carácter de Dios y el apóstol Pablo utiliza esa palabra justificación. Y así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención, ¿verdad? Por el pago de la condena que ustedes tenían de la esclavitud que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto está en Romanos 3:24. Entonces la palabra justificación usted la encuentra en toda la Biblia y tiene que ver con lo que Cristo hace en favor nuestro. Cristo pone su vida eterna en la mesa de la negociación y asume nuestra condena para que nosotros alcancemos entonces la vida eterna. Una de las mejores definiciones de justificación la podemos encontrar en el libro Testimonios para los Ministros, del autor Elena de White. Es una declaración muy bonita de la justificación, y ella dice aquí, justificación es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. Quiere decir que nadie podía justificarnos, nadie tenía una vida eterna para entregarla en favor nuestro, y el autor de la vida, el poseedor de la fuente de vida que sostiene todo lo que está vivo en el universo, estuvo dispuesto a poner, a entregar su fuente de vida por nosotros. Nosotros en el tema 3 vimos que esta reconciliación cubre a toda la humanidad, y cuando yo acepto por la fe, y esto ocurre justo cuando doy testimonio en el bautismo o creo firmemente en lo que Cristo hizo por mí, entonces Dios me acredita esa reconciliación a mi cuenta como un perdón real y efectivo y me justifica. Eso lo vimos en el tema 3, nosotros en Cristo. Y este regalo de nuestra salvación, como todo regalo, debe ser aceptado.
Yo tengo la libertad de aceptarlo o rechazarlo y es mi elección, ¿verdad? Entonces el Evangelio no solo nos da la justicia de Cristo de forma gratuita para que podamos ser liberados de la condenación que la ley del pecado ejerce en nosotros, sino que el Evangelio también nos da la justicia de Cristo como una experiencia personal para que en verdad podamos reflejar el carácter de Cristo. Y por ende, cualquier persona que piense que la justificación por la fe, sin la etapa de la santificación por la fe, le basta, solo ha recibido la mitad del Evangelio. Aunque en algunas ocasiones, a través de la historia, la primera parte, la justificación por la fe, calificó en casos particulares a los creyentes para el cielo. Por ejemplo, cuando una persona acepta al Señor, y ese fue el caso del ladrón en la cruz, acepta al Señor en una condición que no tiene ya la oportunidad ni de bautizarse, ni de experimentar la etapa de la santificación, la justificación por la fe es suficiente, ¿verdad? Para alcanzar la vida eterna. Ahora, el Evangelio establece que una vez hemos creído y aceptado, participamos en el bautismo, que ya analizamos el bautismo, y por medio del bautismo declaramos públicamente que hemos creído y aceptado el Evangelio. En el bautismo yo acepto morir a la vieja vida desconectada de Dios para iniciar una nueva vida en Cristo. Dios perdona mis pecados y me capacita ahora con su Santo Espíritu para que éste nos guíe por la voluntad de Dios o la obediencia de la santa ley de Dios o su palabra, tal y como dice Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces el bautismo da paso a la etapa de la santificación o la vida cristiana, la experiencia de andar en el Espíritu. El creyente justificado vive en esta etapa por la fe en la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu que inspiró la Biblia. Quiere decir que una vez nosotros hemos sido justificados, la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Quiere decir entonces que la etapa de la santificación también funciona por la fe. Yo por creer en Cristo fui justificado, pero ahora en la experiencia de la vida cristiana, la base de mi experiencia en la vida cristiana también es la fe. Esto es comprobado por el apóstol Pablo, hermano 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto es bien significativo. O sea, el Espíritu de Dios viene ahora a tomar control de mi accionar y la mecánica que me va a guiar en la experiencia de la santificación es la fe. Y te dirán, ¿y cómo es eso? Eso es muy sencillo. Yo soy ingeniero, soy empresario, ¿verdad? Eh, necesito cerrar un proyecto muy importante para cubrir mis compromisos económicos de la empresa. Ya estamos muy contentos, estamos muy adelantados con la negociación que hemos hecho y justo cuando vamos a firmar nos traen la noticia que el proyecto nos los garantiza si damos un pequeño soborno. Y entonces aquí viene el choque. Entra a nuestra mente el Ricardo Carnal que necesita el proyecto, está a punto de firmarlo, ya todo está aprobado, solo tiene que comprometerse a pagar un soborno. Y entra el Espíritu de Dios y le recuerda a Ricardo que el soborno no está en la lista de cosas que a Dios le agrada. Entonces aquí viene, ¿verdad? La fe. O yo, por la fe, abandono el proyecto y le digo a las personas, no, no lo puedo firmar, porque yo no puedo sobornar. ¿Cómo que usted no puede sobornar? Esto no es un soborno, esto es sencillamente una ofrenda, una cosa. No, no se sienta mal por eso. No, sí, no, pero no lo puedo hacer. ¿Y por qué tú no lo puedes hacer? Bueno, porque quien me dirige, que es Dios, me está diciendo que esto no lo puedo hacer. Entonces aquí entra el tema de la fe, el accionar de la fe. Ven, y muchas personas no se dan cuenta de estos elementos tan importantes. Cuando Dios le dice a un creyente, acuérdate del sábado, ¿verdad? Y ahora entra la oportunidad de yo ganarme un dinero en sábado. Entonces aquí viene el tema de la fe. El texto dice, el justo, el que ya fue justificado por la fe va a vivir. Quiere decir que ahora yo tengo que oponer mi fe en lo que dice la palabra de Dios
que me va a proveer en 6 días para que yo descanse el séptimo, o sencillamente yo hago para coí a la voz del Espíritu de Dios y sigo adelante con mi programa o mi agenda personal. Esto es tan relevante y hablamos tan poco de estas cosas que corremos el riesgo o de ser cristianos liberales, ¿verdad? Pensando que Dios perdona todo, o nos convertimos en cristianos legalistas pensando en que al hacer esto nos ganamos la salvación. No estamos ganando la salvación por esto, estamos sencillamente experimentando la fe ahora en la vida cristiana. Entonces, como ya aprendimos, la obra de la santificación o la experiencia de la vida cristiana es la obra del Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces ya teóricamente el pecado no debe controlarnos. Por eso en el concepto de la santificación, el protagonista es el Espíritu. Fíjense que el apóstol Pedro dice aquí, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. También Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad ustedes presentaron sus cuerpos, sus miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que Dios es quien nos santifica o nos aparta para un uso sagrado y cada día, bajo la dirección del Espíritu de Dios, crecemos en santidad. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos la fórmula matemática de la salvación. Justificación por la fe más santificación por la fe es igual a salvación por la fe. Correcto. Entonces, aquí viene también otra definición. Justificación es la justicia de Cristo acreditada al pecador que lo acepta por la fe como Salvador. Y santificación es la justicia de Cristo aplicada al creyente como resultado de vivir por la fe. Y aquí hacemos nuevamente la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Casarse o permanecer casado? O sea, ¿qué es más importante? ¿Yo casarme con Cristo o permanecer casado con Cristo? Aquí estamos hablando de justificación o de santificación. O me caso o permanezco casado. ¿Cuál de las dos cosas son más importantes? Y esto es para que usted ponga, ¿verdad?, su audiencia a reflexionar y a opinar. No decir casarse o decir permanecer casado, ¿no? Lo cierto es que yo no puedo permanecer casado si no me caso. Y si me caso, me casé para permanecer casado. O sea, no me casé para decirle a la esposa, oh querida, ya nos casamos, qué bueno, gracias por haber participado en la boda. Nos vemos en 15 años, yo me voy de viaje y entonces espero que te vaya bien en la vida. Usted no se casó para eso. Usted se casó para vivir con su esposa, sino para qué se casó, ¿no? Entonces, tanto la justificación, nuestra aceptación del sacrificio de Cristo por la fe, como la santificación, la aceptación de la dirección del Espíritu de Dios, acompañan al creyente en cada área y momento de su vida. Expresado de otra manera, los casados con Cristo mantendrán una relación con Él mientras permanezcan casados con Cristo. Y esta relación con Cristo es un proceso diario que se mantiene durante toda la vida. Y lo que queremos decir aquí ahora es que si bien la justificación fue una acción puntual de yo aceptar a Cristo como mi Salvador personal, mis pecados han sido perdonados, pero en realidad la justificación me acompaña toda la etapa de la vida, porque cada día mis pecados deben ser confesados y llevados a la cruz. O sea, cada día en el proceso de santificación yo me fallo al Señor y confieso mi pecado y lo pasamos de nuevo a ser justificado. Ahora yo le pido al Señor, Señor, perdóname, y Cristo que media por mí, toma mi pecado y le dice al Padre, Padre, yo pagué ese pecado, lo paso a la cuenta de la cruz, Ricardo lo ha confesado, y diariamente mis pecados son presentados al Señor, y diariamente el Señor los justifica. Al mismo tiempo, cada día yo debo aceptar el hecho de morir, enterrar al viejo Ricardo que resucita todos los días, y permitirle al Espíritu de Dios seguir trabajando en mí el proceso de santificación.
Y cada día el Espíritu de Dios estará guiándome y yo tomando la decisión de rendirme a su dirección. Quiere decir que estos elementos que se ven de manera puntual también son progresivos en la vida del creyente. No es que Dios me perdonó los pecados pasados, no. La justificación es una estructura donde yo estoy metido en la justicia de Cristo y es la garantía de que no importa si caigo, aunque Dios no quiere que caiga, pero la justicia de Cristo me está cubriendo. Y muchas personas salen de la iglesia o se deprimen porque fallaron. Y muchas veces nosotros como miembros de iglesia también hemos sido muy fuertes, ¿verdad? En las disciplinas o manejamos mal las disciplinas porque la persona cometió una falta, entonces le marchamos. No funciona así. O sea, una persona cae no significa que salió de la justicia. Así como cuando mi hijo desobedece, yo no llamo al abogado y le digo, mire, mi hijo me falló hoy, sáquelo de la posición de hijo y sáquelo de la herencia. No, yo lo voy a corregir, yo voy a trabajar con él, yo voy a seguir. Él permanece siendo mi hijo y yo sigo trabajando en su disciplina, en su estructura mental, en su educación, para convertirlo en una persona madura. Así funciona en la vida espiritual de igual manera. Entonces, en esta etapa del proceso, Dios se ha ocupado de nuestra salvación, tanto de la condenación que el pecado ejerce en mi vida, como de la esclavitud del pecado que me tenía esclavizado, porque ahora el Espíritu de Dios le dice al pecado, pecado, chao, usted ya no gerencia más aquí, yo estoy a cargo. Pero todavía el Evangelio tiene pendiente remover la iniquidad, remover el hecho que el pecado está presente en nosotros. Entonces, en este estudio veremos cómo la Biblia presenta características puntuales que marcan a cada cristiano al aceptar a Cristo y cómo éstas se convierten en la experiencia de vida del creyente. Vamos a comparar el hecho de que por justificación somos muertos al pecado. No voy a leer los textos completos por tiempo, pero aquí termina diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Quiere decir que por justificación, ya yo acepté a Cristo como Salvador personal y Dios me ve muerto al problema del pecado. Pero por santificación, también la Biblia dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que ustedes lo obedezcan en su concupiscencia. Fíjense que teóricamente Dios me vio muerto al pecado, pero ahora me dice, sí, sí, pero el pecado no reine en tu cuerpo porque el pecado no debe enseñorearse en tu vida. O sea, que quiere decir que la Biblia te está diciendo, estás muerto, permanece muerto. ¿Ves? El pecado no puede ahora volver de nuevo a controlar tu vida porque tú estás muerto. O sea que aquí tengo los dos elementos. El Señor plantea que Él me ve muerto el pecado en Cristo, pero al mismo tiempo me dice, recuerda que estás muerto, ¿verdad? Ahora no debes otra vez resucitar para obedecer al pecado. Entonces, al momento de aceptar a Cristo como mi Salvador personal, Dios me ve muerto al pecado en Cristo. Y esto no es en modo alguno una licencia para pecar. En la experiencia de la vida, ahora no vamos a dar lugar al pecado, ¿verdad? Sino que vamos a permanecer muertos. Aquí hay dos textos más. Por justificación, hemos pasado de muerte a vida, pero por santificación, ahora el texto dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiere decir, yo he pasado de muerte a vida, Dios me ve ahora resucitado en Cristo, pero ahora en esta etapa de la santificación, mi vida va a ser dedicada, está comprometida con aquel que pagó mi redención. Entonces, por justificación, ustedes van a tener las notas aquí, tenemos vida eterna asegurada en Cristo. Por santificación, dedicamos por entero esta vida a aquel que pagó nuestro rescate del pecado y la muerte. Por justificación, somos legalmente justos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dios pagó el precio de mi condenación, me redimió, pero ahora me dice, hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Quiere decir que esta acción de Cristo justificarme de manera progresiva se manifiesta en una vida correcta, en una vida justa. O sea, yo no morí por Pastor Giancarlo que estaba condenado a muerte por ser pecador.
para que siga pecando. ¿Verdad? Morí por él para que ahora él salga y diga, wow, Ricardo pagó por mi condenación, por el récord de maldades que yo traía. No, pero esto me debe llevar a mí a hacer un cambio radical y a vivir siempre recordando lo que Ricardo hizo por mí. Entonces, por medio del sacrificio, Cristo declara legalmente justo a aquellos que lo aceptan por la fe. Y por otro lado, el Espíritu Santo nos capacita a vivir de forma justa en cada área de nuestras vidas. Por justificación, somos adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, pero por santificación, dice el texto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora vamos a vivir como hijos de Dios. Una vez bautizado, el Espíritu Santo ahora nos capacita para actuar como hijos de Dios en todo nuestro accionar. La Biblia compara el proceso de la salvación con una adopción y un niño adoptado no tiene nada que ofrecer a quien lo adopta. Se encuentra completamente desvalido. Dios, por medio de Cristo, nos ofrece esa adopción con el claro objetivo de transformarnos para que vivamos como hijos de Él. Por justificación, somos la posesión reclamada de Dios. En otras palabras, Dios dice, estos son míos. Según Timoteo 19, el texto declara, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Quiere decir que Dios dice, este grupo que entendió mi amor, entendió mi justicia, aceptó mi justificación, ¿verdad? Son míos. Pero por santificación, ¿verdad? Dios quiere que nos rindamos a Él en un sacrificio vivo. Esto es bien interesante porque si bien Dios nos reclama como suyos, a su vez, Él desea que nos rindamos como un sacrificio vivo voluntariamente ante Él. Y es lo mismo que pasa entre un esposo y una esposa. O sea, yo puedo decir, ustedes ven esa chica que está ahí, esa es mi esposa. Esa, esa mujer es mía. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? No es para que yo decirle, mire, usted es mía, tiene que venir aquí y obedecerme y hacer todo lo que yo le diga. No, no. O sea, al mismo tiempo el esposo desea que su esposa, ¿verdad? Se entregue por amor y venga y diga, querido, yo te amo, ¿verdad? Lo abrace, le dé cariño y todo eso. Así mismo pasa con Dios. Dios nos reclama como nuestro dueño, pero al mismo tiempo espera que nos rindamos a Él cada día por amor. Dios respeta nuestra elección de permanecer en Él o no. Por justificación, no somos del mundo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, dice Cristo, ¿no? No son del mundo. Ahora, por santificación, nos presentamos como ciudadanos del cielo y ya no amamos las cosas del mundo. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir que al aceptar a Cristo por justificación, esto implica un rechazo al mundo y eso ocurre de manera automática cuando creemos en la cruz. Por santificación, de forma natural y a través del Espíritu de Dios, estaremos siempre buscando las cosas del cielo. Por justificación, somos crucificados al mundo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En el momento que yo acepté a Cristo, yo estoy muriendo al mundo, el mundo ha sido crucificado, yo he sido crucificado, pero por santificación, ahora nos mantenemos, ¿verdad? No amando al mundo, nos mantenemos evitando prácticas mundanas, porque el Espíritu de Dios ahora quiere trabajar en nuestras vidas. Quiere decir que aquí están los dos elementos, crucificados y muertos a la vieja vida pecaminosa. Una vez muertos a esta vida, no volveremos a practicar sus costumbres. Por justificación somos esclavos de Dios, ¿verdad? Dice 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Así mismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Pero por santificación, no nos sentimos esclavos, nos sentimos libres y decidimos servir a Dios con gozo. El texto dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza.
Quiere decir que aquí están los dos elementos. Nos convertimos en siervos que le sirven a Dios por amor, siempre con una actitud de gozo. Por eso cuando usted ve un cristiano con una cara larga, eso es bien deprimente, ¿cierto? El cristiano siempre está contento. ¿Por qué? Porque la salvación eterna ya nos ha sido otorgada a cada uno de nosotros en Cristo. Por justificación tenemos vida nueva, de modo que si uno está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación. Eh, Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación en Cristo. Ahora, esa vida nueva no es para someterla de nuevo al pecado, sino ahora somos que en santificación vamos a andar en novedad de vida, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Dios quiere que tengamos vidas nuevas en Cristo Jesús. Y en esta lección, finalmente, el punto 10, por justificación fuimos hechos obedientes a la ley. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, antes la confirmamos. Quiere decir que aceptar a Cristo por la fe hace que confirmemos la ley, pero por santificación seguimos ahora guardando los mandamientos de Dios bajo la dirección del Espíritu de Dios. En esto conocemos que amamos a Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Quiere decir que la conversión no elimina la ley de Dios, antes la confirma. Una vez convertidos, esta viene a ser el modelo para llevar a cabo una vida de obediencia o de santificación. Un ejemplo de santificación. Hay una historia aquí que pusimos para concluir. Dice, uno de los incidentes que más me han impresionado le ocurrió a una señora cristiana llamada Irma con una de sus mejores amigas llamada Digna. Cierto día ambas se enfrascaron en una fuerte discusión, de tal modo que se enemistaron. El inconveniente era que tanto la una como la otra trabajaban y vivían en el mismo recinto escolar. Al cruzarse en múltiples ocasiones, en los caminos, ¿verdad? Algo inevitable, ambas volteaban el rostro para no tener que saludarse. Cierto día, Digna, la amiga ofendida, le pidió desesperada consejos a Dulce, otra hermana, sobre esta situación. El Espíritu de Dios la estaba inquietando para que se reconciliara con Irma. Dulce le dio el siguiente consejo. Bien, Digna, te sugiero que vayas hasta la oficina de Irma, le pidas perdón y le laves los pies. A Digna le pareció el consejo muy extraño. Aquello implicaba humillarse ante la persona que a su entender la había ofendido. Digna le pregunta a Dulce, pero no estamos en Santa Cena. Dice, no, estamos en Santa Cena, estamos en un día de trabajo normal. Coge un lebrillo, coge una toalla, ve a la oficina ya donde ella trabaja y lava los pies. Ella le pareció un consejo extraño. Sin embargo, tomó un lebrillo, tomó una toalla y pasó por todo el recinto escolar hasta llegar a donde Irma, quien cuando la vio la confrontó algo molesta. Irma le dice, ¿por qué andas con una toalla y agua en un lebrillo por el recinto escolar? Perdiste la razón, te volviste loca. A lo que Digna le replicó, no perdí la razón, he venido a lavarte los pies. Esta historia a mí me impactó mucho, ¿no? Porque es real y efectivamente el espíritu cristiano. Cristiano. Aquellas dos amigas se reconciliaron, lloraron juntas y se perdonaron la una a la otra, demostrando su amor cristiano. Unos meses más tarde, Digna fallecía en un accidente automovilístico, pero con la seguridad de la salvación. Esto le pasó realmente a mi madre, con su amiga Digna, eh, y fue un tema realmente muy impactante porque unos meses más tarde el esposo de Digna en un paseo del colegio eh, falleció, o sea, chocó contra un árbol, se durmió al regreso del paseo a la playa de graduandos y pregraduandos y tristemente Digna falleció en ese accidente. Pero esta señora se humilló, eh, tomó el consejo sabio de Dulce y fue hasta donde su amiga, ¿verdad? Y se rebajó para decirle, no, no,
yo necesito reconciliarme contigo. Necesito que volvamos a ser las amigas de siempre. O sea, dejemos atrás estas discusiones, estas cosas que teníamos. Yo sencillamente quiero amarte y reiniciar nuevamente nuestra relación, ¿verdad? En amor cristiano. En la etapa de la santificación estamos dispuestos a humillarnos y dejar a un lado nuestra voluntad para aceptar el carácter de Cristo. Esta señora que decidió lavar los pies de su amiga ofendida dejó a un lado su orgullo y se humilló logrando la reconciliación. El creyente justificado que vive en santificación tendrá el carácter de Cristo de tal modo que seguirá los pasos de su Señor mientras estuvo en la tierra. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:21 dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que ustedes sigan sus pisadas. Y cuando uno ve a Cristo, la Biblia dice que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y estuvo siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, y es por eso que usted pudo ver en Cristo el fruto del Espíritu. Dice Juan 13:1 que Cristo nos amó hasta el fin. Aquí vemos el amor. eh, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Y también en Cristo se manifestaba el gozo, que es parte del fruto del Espíritu. Mi paz os doy, la paz, sino que es paciente con nosotros, la paciencia. El Señor es bueno y perdonador, la benignidad, es misericordioso y compasivo, la bondad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Él es manso y humilde de corazón, la mansedumbre, y él no hacía su voluntad, tenía dominio propio, sino la voluntad del Padre que lo enviaba. Cristo es un ejemplo también para cada uno de nosotros en esta dinámica de la santificación. Mi respuesta al tema de esta mañana. ¿Distingue usted con claridad la diferencia entre la justificación y la santificación en la experiencia del creyente? ¿Por qué es importante conocer esta diferencia? En resumen, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la justificación por la fe y la santificación por la fe juntas conforman la salvación por la fe. También confirmamos que el bautismo da inicio a la experiencia de la santificación, donde cedemos el control a la dirección del Espíritu Santo. Además, aprendimos que tanto la justificación como la santificación se aplican cada día en la vida del creyente hasta que Cristo venga. Cada día necesitamos justificar nuestros pecados, presentarlos ante el Señor, pedirle perdón y el Señor necesita tomar esos pecados y pasarlos a la cuenta de la cruz. Cada día necesitamos morir al viejo Ricardo y vivir nuevamente en Cristo, y cada día necesitamos la dirección del Espíritu de Dios. Finalmente comparamos 10 aplicaciones, tanto por justificación como por santificación, que son efectivas en creyente por aceptar la cruz y por permanecer en Cristo. Por justificación, somos muertos al pecado. Santificación, no damos lugar al pecado. Vivos ante Dios, vivimos para Dios. Legalmente justo, vivimos justamente. Adoptados como hijos de Dios, actuamos como hijos de Dios. Somos la posesión reclamada de Dios, nos rendimos a Dios. No somos del mundo, somos ciudadanos del cielo, no amamos al mundo. Somos crucificados al mundo, evitamos prácticas mundanas. Somos esclavos de Dios, servimos con gozo a Dios. Tenemos vida nueva, andamos en novedad de vida, hechos obedientes a la ley, seguimos cumpliendo la ley. Amén. Oramos. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por la justicia de Cristo que nos es acreditada por la fe. Y te damos gracias por la obra del Espíritu Santo que quiere provocar en nosotros el proceso de la santificación basado también en la fe a tu palabra, a la palabra que Él inspiró. Síguenos dirigiendo, Señor. Ayúdanos a rendirnos a tu voluntad. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos cada día a comprometernos con tu palabra, y cuando escuchemos la voz del Espíritu de Dios en cada decisión que tomemos, que podamos aceptar tu voluntad y no la nuestra. Enséñanos a no vivir carnalmente, sino a vivir espiritualmente. Cada día necesitamos tu dirección. Cada día tenemos esta lucha, así como el apóstol Pablo declaraba: miserable de mí, quien me libra de este cuerpo de muerte. Cada día nosotros también reconocemos que nos encontramos en esta misma condición y necesitamos urgentemente
ser capacitados por tu Santo Espíritu para alimentar esta naturaleza espiritual, para poder ser siempre efectivos en la obediencia a tu palabra. Oh Señor, bendice en el especial cada hermano que participa con nosotros. Son líderes, instrumentos de justicia, oh Dios, y queremos presentarlos delante de ti para que tú bendigas este día de manera especial y que tu presencia nunca se aparte de en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén.